Periodista deberá retractarse tras llamar violador de niños a senador de la FARC. Vanessa Vallejo, periodista de Panam Post, y Carlos Lozada, senador de la FARC. Carlos Antonio Lozada denunció a Vanessa Vallejo, según él, por atentar contra su buen nombre con una columna que la periodista publicó en Panam Post. Los delincuentes de las FARC están libres y varios hacen ahora las leyes de nuestro país. Es el caso del honorable senador Carlos Antonio Lozada, quien, según Lorena Murcia, reclutada por las FARC, cuando era una niña y ahora activista de la Corporación Rosa Blanca, era conocido como Tornillo, porque violaba a los niños que llegaban a su campamento, escribió Vanessa Vallejo, editora y columnista de Panam Post, el pasado 20 de agosto. Bueno, gente, hoy se confirma los aliados, gente, de Gustavo Bolívar. Son violadores de niños, gente. Hoy se confirma que alias Tornillo es el socio de Gustavo Bolívar. ¿Y quién es este personaje? Un terrorista de las FARC, violador de niños secuestrados, gente. Este terrorista secuestraba niños y fuera de eso los violaba, los reclutaban a las malas. Y aquí en Colombia nada ha pasado. La justicia brilla por su ausencia. La justicia en Colombia ha premiado a estos criminales. Hoy reciben, gente, un sueldazo de 200 millones, gente. Y anda cada uno de estos violadores, andan con más de 10 camionetas y más de 30 escoltas. Y esto está pagado por el pueblo colombiano. Y aquí nada pasa. Este alias Tornillo es socio de Iván Cepeda, socio de Gustavo Bolívar, quien apoyó a este asesino a que se lanzara como alcalde de Bogotá. Y recordemos, alias Tornillo es socio del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hay que recordarle al pueblo colombiano los aliados de la izquierda comunista, violadores, asesinos, secuestradores, y en Colombia nada está pasando. Los violadores están siendo premiados y las víctimas están siendo judicializadas. Es indignante, gente, que el pueblo colombiano no se indigne con estos asesinos en el Congreso de la República, gente, recibiendo más de 200 millones mensuales, relajados por haber asesinado al pueblo colombiano. Y los defensores de estos violadores es Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Pía Córdoba. El guerrillero asesino Gustavo Petro defiende a estos asesinos violadores de niños. Hoy revelamos aquí este explosivo audio. Tornillo, el violador y asesino que se creyó con la autoridad moral. El violador y asesino que se creyó con la autoridad moral de criticar a Iván Duque. El guerrillero, miembro de las extintas FARC, Carlos Antonio Lozada, fue el encargado de dar el discurso de oposición luego de la intervención del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, durante la posesión del nuevo Congreso de la República. Como era de esperarse, el excomandante de las FARC se despachó en contra de Duque, reclamándole por los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes en el país que, según dijo, registran un saldo de 336 muertes, de las que 252 habrían sido en su gobierno. En su discurso, que despertó la indignación de la opinión pública, Lozada pidió que no haya más muertes y que se respete la vida. Para algunos, esto indigna porque parece que al guerrillero se le olvidó que fue él mismo quien le cegó la vida a centenares de colombianos. En su discurso, el hoy congresista, tras la firma del acuerdo de paz firmado con Juan Manuel Santos, le reclamó a Iván Duque porque supuestamente se estigmatizó a los excombatientes, produciendo su posterior asesinato, y criticó la política de paz con legalidad que promovió el presidente saliente de los colombianos,
a la que consideró como una falacia. La simulación de la implementación, la visión reduccionista del acuerdo de paz, queriéndonos limitar exclusivamente a la dejación de las armas, no es más que la ratificación de esa mezquindad histórica, señaló el guerrillero. Con respecto a este tema, Tornillo ensañó su crítica contra el presidente de Colombia por haber estado presente en diferentes escenarios internacionales hablando de la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Según él, no fue posible que su gobierno entendiera, señor Iván Duque, la necesidad de llevar adelante la implementación de la reforma rural integral, replicó. Por todas estas críticas en contra del gobierno, Duque, el guerrillero, le solicitó al gobierno entrante de Gustavo Petro, entre otras cosas, que convoque una comisión de seguridad para revisar los casos de asesinatos de excombatientes de las FARC, solicitó que se protejan a los líderes sociales y le insistió a Petro que se adelante una reforma a la titulación de tierras y el tema agrario. Que no vuelva a morir nadie por ser defensores de derechos humanos, del ambiente, por tener otras preferencias sexuales, afirmó Losada. Otro de los pedidos de Tornillo a Gustavo Petro fue el de adelantar una reforma política y la reforma rural integral pactada en el Acuerdo de La Habana, Cuba, así como implementar los PLE. La indignación en la opinión pública del discurso del guerrillero en el Congreso de la República surgió porque precisamente lo que él hoy ataca es a lo que dedicó gran parte de su vida. De ahí que hoy le recriminen sus críticas al presidente Duque. Sobre Tornillo, llamado así porque presuntamente violó a niños y niñas durante sus años de guerrillero, reposan acusaciones de lesa humanidad y se le aducen responsabilidades en múltiples hechos violentos como excomandante de las FARC. Cabe recordar que el mismo Losada reconoció ante la JEP que él mismo fue el autor material del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y, por el que no ha pagado ni un solo minuto de prisión. De igual manera, están los diferentes actos terroristas perpetrados por esa guerrilla, que hoy sigue activa con el nombre de disidencias y que sigue generando terror en algunas zonas de Colombia. Las más indignadas de la participación del miembro de Comunes fueron las víctimas de los hechos violentos de las FARC, quienes se sintieron ofendidos porque aceptan que ha habido muy poca reparación de los hechos victimizantes y son demasiados los premios que los guerrilleros han obtenido. Por ejemplo, el representante a la Cámara, Jaime Felipe Losada, criticó fuertemente que la izquierda colombiana haya iniciado su papel en el Congreso, dándole la oportunidad de hablar a quien tiene sobre sus hombros tantos delitos por los cuales responder. El discurso de la oposición en la instalación del Congreso corrió por cuenta de Carlos Antonio Losada, comandante conocido en las filas guerrilleras como alias Tornillo, por violar de manera sistemática y miserable a decenas de menores de edad. Empezaron mal, muy mal, afirmó. Periodista deberá retractarse tras llamar violador de niños a senador de la FARC. Vanessa Vallejo, periodista de Panam Post, y Carlos Losada, senador de la FARC. Carlos Antonio Losada denunció a Vanessa Vallejo, según él, por atentar contra su buen nombre con una columna que la periodista publicó en Panam Post. Los delincuentes de las FARC están libres y varios hacen ahora las leyes de nuestro país. Es el caso del honorable senador Carlos Antonio Losada, quien, según Lorena Murcia, reclutada por las FARC, cuando era una niña y ahora activista de la Corporación Rosa Blanca, era conocido como Tornillo, porque violaba a los niños que llegaban a su campamento, escribió Vanessa Vallejo, editora y columnista de Panam Post, el pasado 20 de agosto. Lo que en principio parecía un artículo de opinión más que existe en contra de los exlíderes guerrilleros, se convirtió en todo un lío judicial, pues, para Carlos Losada, esta columna no representó más que una afrenta hacia su buen nombre. Así lo expresó Losada ante las autoridades colombianas, por medio de una acción de tutela en contra de Vanessa Vallejo. Para el actual congresista,
la periodista y el medio atentaron contra su honra, razón por la que deberían retractarse a su favor. Así, tras más de 2 meses desde que se publicó el artículo, un juez en Colombia decidió que, en efecto, Lozada tiene razón. El juez sexto de conocimiento de Bogotá falló a favor del senador del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y exigió a Vallejo que exponga las pruebas que podría tener en su poder y que demuestran que Lozada es un violador de niños. Para esto tiene 15 días a partir de este 8 de noviembre. En caso de no presentar los archivos probatorios, la también economista no solo tendrá que retractarse de sus acusaciones de manera personal en redes sociales, sino que también deberá publicar un artículo que incluya dichas disculpas. En respuesta al fallo, en su cuenta de Twitter, Vallejo describió con ironía la situación vivida con el senador de la FARC y se preguntó, ¿Lozada tiene buen nombre que pueda vulnerar? Dicha duda recibió varias respuestas negativas, que terminaban dándole la razón a la periodista. Carlos Antonio Lozada no existe jurídicamente, es un alias o chapa utilizado para delinquir. Los testimonios de las niñas de la Corporación Rosa Blanca no sirven como pruebas, y los jueces al servicio de los criminales defendiéndoles el derecho al buen nombre, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter. Por el momento, Vanessa Vallejo no ha asegurado si piensa retractarse tras su polémica columna, o por el contrario, se mantiene firme con su opinión frente a Carlos Lozada. El acusado de violar niños, alias Tornillo, acompaña a Gustavo Bolívar en su campaña a la alcaldía de Bogotá. Julián Gallo, conocido en las FARC, con el alias de Tornillo, según sus víctimas, porque abusaba de niños que habían sido secuestrados por ese grupo terrorista, es uno de los principales impulsores de la campaña a la alcaldía de Bogotá del narconovelista Gustavo Bolívar. Uno de los hechos que pasó desapercibido durante la inscripción de la candidatura del senador y presunto financiador de la primera línea, Gustavo Bolívar, el pasado fin de semana, fue la compañía de Julián Gallo, integrante de las FARC y acusado de violar niños durante su paso por ese grupo terrorista. Vale la pena recordar que luego de la desmovilización de los guerrilleros y cabecillas de las FARC, a la fecha ninguno ha pagado un solo día de cárcel por sus múltiples delitos. Sin embargo, en la actualidad, 10 de ellos son integrantes del Congreso de la República, 5 en Senado y 5 en Cámara de Representantes, mientras sus miles de víctimas continúan exigiendo reparación y justicia. El 28 de julio, un día antes de la inscripción de Bolívar, el hoy senador Gallo publicó en su cuenta de Twitter, apreciado en Gustavo Bolívar, ahí estaremos número Bolívar alcalde. El 29 de julio, alias Tornillo subió un video y un texto en Twitter, en donde expresó, acompañamos a Gustavo Bolívar en la inscripción de su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Debemos asumir el reto de elegir 24 concejales si queremos garantizar la gobernabilidad. Gustavo, felicitaciones y cuente con nuestro apoyo, con nuestro respaldo, para recorrer cada una de las calles de la capital, porque vamos a conquistar unas mayorías aplastantes que garanticen no solamente la alcaldía, sino la continuidad del proyecto de transformación y cambio para el 2026. ¡Viva Gustavo Bolívar!, afirmó Julián Gallo. Y en adelante se ha dedicado a retuitear los mensajes de Gustavo Bolívar en redes sociales. Otra polémica compañía en la campaña de Bolívar es la de la exministra de Salud del gobierno Petro, Carolina Corcho, reconocida por la opinión pública como la creadora de la Corcho Reforma a la Salud, que generó incertidumbre en el país y reacciones contrarias por querer politizar la salud de los colombianos.